Buenas tardes. Sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno a celebrar el día 26 de junio a las 20:30 horas en primera convocatoria. Primero, lectura y aprobación y procede del acta de la sesión ordinaria de fecha del 29 de mayo de 2014. Sí, me agradaría que certificara que se haya segunda escena a la que era común acudir al plenario, que en base a lo que las pruebas me interesa no se quedan acá. Pueden haber 1 o 21, pero eso sería una evidencia. En la pàgina 25 hi ha un error també d'empresa, no? En la pàgina del quart párrafo, començant per baix, diu, señora Carme manifiesta que los contratos de la AMT tienen de eso, no es la AMT, es la Metrobús. Sí, para mañana. Y también la 29, vamos a ver, cuando se presenta la moción de coalición compromiso, para que se inicien esas cuestiones, probablemente transporte, en la votación resulta que efectivamente aquí dice que se aprueba sometida a votación al Ayuntamiento de Pleno con 8 votos a favor, 7 del PP, 2 del PSOE y 1 del Bloque Compromiso de Sevilla y 1 de Izquierda Unida y una abstención de la señora Díaz. ¿Se acuerdan de la propuesta presentada? La señora Díaz había salido, por lo tanto no pudo votar. Si estaba fuera, no pudo votar. Sí. La ley dice, ahora no recuerdo qué artículo, pero la ley dice expresamente en el artículo. Hay un artículo que dice. Si no lo puedes comprobar conmigo. Ya, pero estaba fuera, no pudiste votar, ni sí, no tienes que hacerlo. Eso es lo que yo digo. Hay un artículo que expresamente dice que cuando algún concejal se ausenta de la sala de plenos durante la deliberación y antes de iniciarse la votación, a los efectos de entender que ha votado ese concejal por estar ausente, lo asocia a la abstención. Porque todo concejal que ha asistido a la sesión o dice que sí o dice que no o se abstiene. Entonces las ausencias puntuales las entiende como abstención. Y lo dice literalmente un artículo. Entonces, es casa que se haya ausentado y que figure que no está, con que vote a abstención. Pero podría acordar la porque está presentada. El artículo 100 de la norma actual, sí, pero vota abstención. El artículo 100 te dice, a efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la corporación que se hubieran ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuvieran presentes en el momento de la votación. Sí. Entendidas las justificaciones y demás, se aprueba el acta. Las demás de esas modificaciones, si se admiten esas modificaciones, Si son de cajón, es decir, lo que ha dicho José no tiene normal, es decir, hay un error en la hora. Lo que has dicho tú, todo lo que ha dicho Ferran es un error de transcripción, se está hablando de la NT y del Metrobús, y evidentemente en un momento pues se transcribe en vez de NT, Metrobús. Es un error totalmente transcriptivo, igual que la que tengan en cuenta las rectificaciones y ya las. Entonces, votos a favor.